es nuestra querida Isis Simbelo, el tomo segundo, el capítulo 2, la página 63, donde conoceremos las grandes maravillas de Oriente. Esta obra, por eso es que la ocultan tanto el sistema, para que nunca encontremos la verdad y sigamos leyendo las estupideces de García Márquez, de la otra Isabel Allende, del otro García Lorca o aquella bestia peruana vergallosa, que son estupideces completas. Es lo que hace el sistema. Nos quedamos en la página 63, examinando los grandes milagros, las maravillas que ocurrió en Cebenes con esta población, que una bruja, una doncella virgen, llevó el don de la profecía y lo transmitió a las mujeres y a los niños. Solo eran como 2000 ciudadanos y resistieron a las balas que enviaba el rey o la Iglesia Católica, resistieron a todos los exámenes y ahora lo estamos examinando. Subtítulo: los bebés de pecho que hablan francés. Los bebés de pecho que hablan francés. De pecho, no hablaban, su lengua madre era el patúes. Dice Figuier, Figuier es Luis, nació en 1819 en Francia. Era un científico, escritor, profesor de química. Figuier dice: 8000 profetas se derramaron por la comarca. A presenciar tan maravillosos fenómenos acudieron muchos médicos eminentes de las facultades de Francia, la mitad de las escuelas de medicina de Francia, entre otras la facultad de Montpellier, se apresuraron a acudir al lugar. Tantos testigos, 8000 profetas se derramaron por esta comarca a presenciar tan maravillosos fenómenos. Acudieron muchos de estos médicos eminentes. La mitad de las escuelas de toda Francia fueron a ver esos grandes hechos, esas grandes maravillas, entre otras la facultad de Montpellier. Esta es una de las universidades más antiguas de Francia, se fue fundada en 1220. Hasta allá fueron a Montpellier, llegó, que es una ciudad ubicada al sur de Francia, colinda con el Mediterráneo, costera. Se apresuraron a acudir al lugar, se celebraron consultas y los médicos declararon lo siguiente: estamos encantados, perdidos en el asombro y la admiración al escuchar a niñas y niños, ignorantes y analfabetos, pronunciar discursos sobre cosas que nunca habían aprendido. Increíble. Esa fue la resolución que dijeron ellos. Se celebraron muchas consultas médicas y los médicos declararon: estamos encantados, perdidos en el asombro y la admiración al escuchar a niños y niñas ignorantes y analfabetos pronunciar discursos sobre cosas que nunca habían aprendido. Duraban 1 o 2 horas esos discursos de las grandes maravillas que hablaban el Espíritu a través de esos niños. Esto está en la historia de las maravillas de los tiempos modernos, volumen 2, página 262. La sentencia pronunciada por Figuier contra estos traidores, traicioneros, hermanos profesionales, doctores, por estar tan encantados con los jóvenes profetas, es que ellos no entendieron, ellos mismos lo que vieron. Fue la conclusión que hace este académico científico después, como ellos habían quedado impresionados. Fue la sentencia pronunciada por Figuier contra estos traidores, traicioneros, hermanos profesionales de otras escuelas de medicina, por estar tan encantados con los jóvenes profetas que se admiraron de la verdad. Y dijo Figuier: no entendieron ellos mismos lo que vieron. Increíble. Sacado de las maravillas de los tiempos modernos. Muchos de los profetas comunicaron por la fuerza su espíritu a quienes intentaban romper el hechizo. Muchos de estos niños profetas comunicaron con la fuerza su espíritu de profecía a quienes intentaron romper el hechizo con su escepticismo, con su incredulidad. ¿Cómo hacen esto? Comunicaron por la fuerza. ¿Cómo lo hicieron? A quienes intentaban romper el hechizo. Interesante. Estos son los incrédulos, los escépticos, que destruyen con su mala atmósfera, traen los gérmenes, destruyen los hechizos, los encantamientos y conjuros. Por eso dice que Jesús en su propia tierra no obró milagros por la incredulidad de la gente. No celeste el hijo de María, decían ellos, sacado de de las maravillas de los tiempos modernos. Un gran número de ellos tenían entre 3 y 12 años de edad. Otros estaban en el pecho y hablaban francés con clara y correctamente y profetizaban. Hablaban una lengua que nunca habían aprendido. Ellos hablaban el patúes, como analizamos en la última sección.
Un gran número de ellos entre 13 y 12 años de edad. Otro estaba en el pecho y hablaban francés de forma clara y correctamente. ¿Cómo lo aprendieron? Increíblemente. De pecho sacó las maravillas modernas. Estos discursos, que a menudo duraban varias horas, habrían sido imposibles para los pequeños oradores si estuvieran estos últimos en un estado normal o natural. Claro está que niño va a hablar varias horas sobre grandes discursos que hablaba de matemáticas, de ciencia, del cielo, astronomía, metafísica. ¿De qué hablaban estos niños? Así que estos discursos duraban horas, varias. Ya habría sido imposible para los pequeños oradores si estuvieran estos últimos en su estado natural o normal. Estaban alterados con el espíritu y la profecía que la bruja les llevó. Se pregunta el crítico, ahora bien, ¿cuál es el significado de semejante serie de prodigios? Todos ellos libremente admitidos en el libro de Figuier. Es la gran pregunta. ¿Cuál es el significado de semejante serie de prodigios, de estas maravillas que se obraban? Todos ellos actos libremente admitidos en el libro de Figuier. Dice él, esto no tiene ningún significado. No significa nada del todo. No fue nada, dicen ellos. ¿Cómo van a ser estos académicos tan incrédulos? Pues la pregunta que hacía, ¿cuál era el significado de semejante serie de prodigios, maravillas, milagros? Todos ellos libremente admitidos en el libro de Figuier. ¿Cuál es el resultado, significado? No significan nada, sin ningún significado, y no fue nada, dice él. Dice, excepto el efecto de una exaltación momentánea de las facultades intelectuales. Exaltación momentánea de sus cualidades intelectuales. Así como los médicos, todos los académicos de estos lo dice. Una exaltación momentánea de las facultades intelectuales. Sacado de las maravillas de los tiempos modernos, página 403. Añade lo siguiente. Estos fenómenos son observables en muchas de las afecciones cerebrales. Son observables en muchas de las afecciones cerebrales estos hechos. Escuchemos ahora los comentarios de Delmoux. Ya pasamos de lo que es el incrédulo, ahora vamos con el fanático. Este Delmoux lo comenta bastante. Roger se llamaba, nació en 1805 en Francia. Era un escritor, periodista, polemista. Escribió libros denunciando las sociedades secretas y a la masonería. En eso estaba correcto este Delmoux. Denunciaba a las sociedades secretas, a los jesuitas, a los masones, los calaveras, los rosacruces, los Illuminati de Baviera. Y denunció a la masonería, que fue la que mató a Kennedy y a tantas, y que tumbaron las torres gemelas fueron esos masones. Ahora dice el fanático, los comentarios de Mox, dice lo siguiente, exaltación momentánea, decís, fue tu conclusión, doctor Figuier, una exaltación momentánea de las facultades intelectuales, que dura muchas horas esta exaltación en los cerebros de bebés menores de 1 año, que todavía no han sido detestados. Qué extraña exaltación esa, ¿no? De muchas horas, según los discursos, en los cerebros de bebés menores de 1 año y todavía no detestados. Sin embargo, hablando bien el francés antes de hablar y haber aprendido a decir una palabra en su propio patois. Como increíble, hablaban espontáneamente el francés sin nunca haber pronunciado ni una sola palabra de su propio lenguaje patois. Estos niños menores de 1 año. ¡Oh, milagro de la fisiología! Prodigio debería ser tu nombre, exclama Delmoux. Qué poético lo dice él. Oh, milagro de la fisiología, prodigio debería ser tu nombre. Antes de estos niños que hablaban francés sin decir ni una sola palabra de su lengua original, el patois. Observa Figuier lo siguiente. El doctor Cameil, en su obra sobre la locura, al informar sobre la teomanía extática de los calvinistas, concluye que la enfermedad debe atribuirse en los casos más simples a histeria y en aquellos de carácter más grave a la epilepsia. Es lo que decía este titán, doctor Cameil, que lo estudiamos en la última sesión, que era el titán con que aguantaba con sus poderosos hombres, con sus robustos hombres como el Atlas. Este doctor Cameil se llama Louis Florentin, nació en 1798 en Francia, era un psiquiatra, historiador médico. Dice al informar sobre la teomanía extática, así lo declara él, que una teomanía es un estado de alteración mental de una persona que cree estar inspirada y poseído por la divinidad, como le pasó a Augusto Comte y aquellos
de la rosa, a la rosa, estos positivistas. Esa es la teomanía, teo divino en la manía, estado de alteración mental de una persona que cree estar inspirada y poseída por la divinidad. Una teomanía estática, que se nos pone a meditar. Una teomanía como los calvinistas. Estos calvinistas vienen por Juan Calvino, que era un francés que nació en 1509, era un teólogo, filósofo, uno de los principales autores y gestores de la Reforma, como Martín Lutero, eran los calvinistas. Así que esa es la conclusión de este doctor Campbell, una teomanía extática de los calvinistas, es lo que le pasó en esas Cevenes. Concluye que la enfermedad debe atribuirse en los casos más simples a la histeria, a las mujeres, histerias que tienen útero. Las mujeres así que andan como histéricas. Y en los casos graves dice que es debida a la epilepsia. Tan corto, tan ciego es el círculo de los médicos de la medicina occidental. Continúa diciendo Figuer, nos inclinamos más bien a la opinión de que se trataba de una enfermedad subgéneris, una enfermedad propia. Y para tener un nombre apropiado para tal enfermedad, debemos estar satisfechos con el de los temblores convulsivos de Cevenes. Se lo dice Figuer, Historia de lo Maravilloso, volumen 1, página 397. Así que histeria y lo más grave es epilepsia. Nos inclinamos más bien a la opinión de que se trataba de una enfermedad sui generis, propia de ese lugar, y para tener un nombre apropiado para tal enfermedad, debemos estar satisfechos con el de temblores convulsivos de Cevenes, los temblores convulsivos de Cevenes. Teomanía e histeria, otra vez. Las corporaciones médicas deben estar ellas mismas poseídas por una atomomanía incurable. Dice Elena, de lo contrario, increíble. Esto sí es ironía y sarcasmo. La teomanía vuelve, la maña estar poseído por Dios, o una histeria otra vez. Estas corporaciones médicas francesas o del mundo occidental deben estar ellas mismas poseídas por una atomomanía incurable. Están poseídos por esa atomomanía incurable, sin partes, sin divisiones. De lo contrario, ¿por qué habrían de presentar tales absurdos para la ciencia y esperar su aceptación? Es la pregunta que nos lanza Elena. ¿Por qué habrían de presentar tales absurdos para la ciencia y esperar su aceptación? ¿Cómo van a esperar esos absurdos que sean aceptados para el mundo científico? Continúa diciendo de Figuer, era tal el furor por exorcizar, asar y rostizar seres humanos que los monjes católicos veían posesiones por demonios por todas partes. Estás poseído cuando se sentían necesitados de milagros, o bien para arrojar más luz sobre la gran omnipotencia del diablo, o bien para mantener hirviendo la olla de la cena en el convento. Igual, sacado de las maravillas de tiempos modernos, página 26-27. ¡Qué sarcasmo! Era tal el furor, comenta él, porque los monjes querían sacar al demonio. No, este no cree en el Papa, que es un culero, es un drogadicto, es un traficante de droga. El Papa no está poseído por el diablo porque dice la verdad. Era tal el furor por exorcizar, asar y rostizar que hacían esos monjes católicos, como asaban a la gente, a Giordano Bruno, a Juana de Arco. Esas bestias son los verdaderos diablos, son esos católicos que asaban y rostizaban a los... Era tal el furor que tenían esos por exorcizar, asar y rostizar, que los monjes católicos veían posesiones demoníacas por todas partes. Martín Lutero es un demonio, separó la iglesia, la liberó de esas huestes, y hoy en día son países más ricos, más prósperos, con más felicidad, con más hermandad. Alemania, Suiza, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suecia. Ningunos católicos se liberaron de todo eso, mientras que en América Latina estamos todavía en la Edad Media, estamos todavía en oscuridad, estamos todavía en tristeza, pobreza, mientras que esos sacerdotes, obispos viven en mansiones, violan a los niños, o como el Papa Francisco, come pollas, pederastias, o el cardenal Rodríguez de Honduras, Tegucigalpa, asesino que mató al chofer que lo encontró con otro cura dándole. Así que los monjes veían posesiones por demonios por todas partes. Lutero, cuando se sentían necesitados de milagros, o bien para arrojar más luz sobre la gran omnipotencia del diablo, que arrojaban mayor luz sobre la gran omnipotencia del diablo, que así sea, o bien para mantener hirviendo la olla de la cena en el convento. ¿A quién se iban a rostizar? A los pobres herejes, a los pobres protestantes. Tenían hambre y los echaban, o para mantenerlos hirviendo en la olla, en la cena, en el convento. Página 26-27. Por este sarcasmo, el piadoso de Meaux expresa una sincera gratitud a Figuier, ya que, como él mismo señala, es que
en Francia es uno de los primeros escritores a quien encontramos, para nuestra sorpresa, no negando los fenómenos que se hayan hecho innegables desde hace muy tiempo. Lo que decía de Moss en esto. Por el sarcasmo y la olla hirviendo de los herejes, el piadoso Desmaux expresa una sincera gratitud al doctor Figuier, ya que como él mismo señala, es en Francia uno de los primeros escritores a quien encontramos, para nuestra sorpresa, no negando los fenómenos que se han hecho innegables desde hace mucho tiempo, como nos pasó con el mundo de los espiritistas. Movido por un sentimiento de elevada superioridad e incluso de menosprecio por el método utilizado por sus predecesores, el doctor Figuier desea que sus lectores sepan que él no sigue el mismo camino que ellos. Así que Figuier era diferente, era honesto, decía la verdad de estos fenómenos. Estaba movido por un sentimiento de una elevada superioridad, nobleza e incluso de menosprecio por el método utilizado por sus predecesores, doctores o científicos, que eran métodos bastante cerrados, bastante cúbicos. El doctor Figuier desea que sus lectores sepan que él no sigue el mismo camino que aquellos. Dice el doctor Figuier: no rechazaremos por considerarlos indignos de crédito, hechos solo porque son embarazosos para nuestro sistema hoy en día. Es lo que es la sinceridad que habla este hombre. No rechazaremos por considerarlos indignos de crédito. No son indignos de crédito. Hechos solo porque son embarazosos para nuestro sistema. No los rechazamos por considerarlos indignos. Son dignos de crédito, sino son hechos solo porque son embarazosos para nuestro sistema hoy en día. No podemos creer en los fantasmas, en las espiritistas, en los medios, en las elevaciones de mesas, aunque sea verdad. Al contrario, recogeremos todos los hechos de la misma evidencia histórica que nos hayan transmitido a nosotros. Es lo que dice el doctor Figuier. Recogeremos todos los hechos que la misma evidencia histórica nos haya transmitido hacia nosotros y que en consecuencia tienen derecho a la misma credibilidad. Y es sobre la masa entera de tales hechos que basaremos la explicación natural. Es la consecuencia, tienen derecho todos estos hechos a la misma credibilidad. Y es sobre esta masa entera de tales hechos que basaremos la explicación natural, que tenemos que ofrecer a nuestra vez, a nuestro turno, como secuela de la de los sabios que nos han precedido en este tema. A su turno va a decir la verdad a nuestra vez como secuela de la de los sabios que nos han precedido en este tema. Igual, sacado de las maravillas de los tiempos modernos, página 238. Acto seguido, el doctor Figuier procede, da algunos pasos y colocándose en medio de la multitud de los convulsionarios de San Medardo, invita a sus lectores a estudiar, a escudriñar bajo su dirección prodigios que para él no son más que simples efectos de la naturaleza. Efectos de la naturaleza. Acto seguido, el doctor Figuier procede, da algunos pasos y colocándose en medio de la multitud de los convulsionarios que iban de San Medardo, invita a sus lectores a estudiar y escudriñar. Este San Medardo era un santo francés que nació en el 456 después de Cristo, era un obispo mártir de Noyon. Así que estos convulsionarios de San Medardo se coloca a la mitad de este doctor Figuier y invita a sus lectores a estudiar, a escudriñar, examinar con detalle profundamente todos estos hechos bajo su dirección. Estos prodigios que para él, estos milagros, estas maravillas, son para él más que simples efectos de la naturaleza, según él. Esto acabo de Smoke, La magia en el siglo XIX, página 452. La magia del siglo XIX. Y entramos al subtema, los milagros del abad de París. Los milagros, las maravillas del abad de París. Pero antes que nosotros procedamos en nuestro turno a mostrar la opinión del doctor Figuier, debemos refrescar la memoria del lector. Es lo que nuestra Elena nos refresca nuestra memoria a cada instante con estos hechos que solo ella nos dice la verdad enteramente. En cuanto vamos a refrescar la memoria del lector en cuanto a lo que consistían los milagros jansenitas, según la evidencia histórica. ¿A qué consistían esos milagros jansenitas? Según la evidencia histórica. Estos jansenitas, como lo estudiamos en la última sección, era un movimiento religioso iniciado por el teólogo obispo Cornelio Jansenio, que gozó de cierta popularidad en la Europa del siglo XVII. Fue condenado por herético por la Iglesia Católica
herético, debido a su tesis de la salvación. Él negaba la libertad humana y el libre albedrío. Está equivocado, creían los predestinados, ¿no? Que aquel nacido estaba predestinado para orar al diablo, a Jehová o a Alá, están predestinados, malditos. Estos eran los jansenitas. Vamos a estudiar sus milagros que hacían estos jansenitas según la evidencia histórica. El abad de París era un jansenita que murió en 1727. ¿Quién era este abad de París? Su nombre era Francois París. Nació en 1690 en Francia. Era un diácono, una gran personalidad del jansenismo. Se purificaba realizando maceraciones y ayunos. Se golpeaba a sí mismo y ayunaba para lograr más poder, Sidis. Este abad de París era un jansenita que murió en el año 1727. Inmediatamente después de su muerte comenzaron a producirse los fenómenos más sorprendentes en su tumba. Increíble. Después de su muerte comenzaron a producirse los fenómenos más sorprendentes en su tumba. El cementerio estaba lleno de gente desde la mañana hasta la noche. Se regó la voz, hay milagros, y todo el mundo iba a presenciar todo lo que ocurría. Los jesuitas, esas bestias que son los verdaderos demonios en la tierra, que los pintan como los buenos, que están a favor del pueblo, que son los que llevan armas, arman guerras para vender sus armas. Esos jesuitas son una bestia como Don Guadalupe Carney, un gringo jesuita que simuló ser un espía gringo y después solo se cambió de nombre y era un infiltrado, ese que fue el que más bien llevó a Carlos Mata a su propia muerte, ese jesuita. Y nunca encontraron su cadáver porque no murió, solo se fue a Estados Unidos y se cambió de personalidad. Esos jesuitas, que son los que controlan la Iglesia Católica, son los que trafican la droga, fueron expulsados del mismo Vaticano, no los aguantaban por sus mañas, mataban, hacían muchas cosas horribles y después volvieron por la fuerza. Esos jesuitas, esas bestias, y esta bestia, actual el Papa Francisco, es un primer jesuita que se hace papa públicamente. Son los que trafican drogas. Es el que bendecía a Videla, esa bestia, el Papa Francisco, cuando era el obispo de Argentina. Y no dijo absolutamente nada de los 20.000 a 30.000 desaparecidos, como le convenía. Videla le pasaban niños para que los violara, o jóvenes para que le dieran duro al Papa Francisco. A Bergoglio. Los jesuitas, exasperados al ver a los herejes cristianos protestantes realizar milagros de curación y otras obras que ellos no podían obrar esos milagros, se sentían exasperados. Obtuvieron de los jueces magistrados una orden de cerrar todo el acceso a la tumba del abad. Pero a pesar de toda oposición, las maravillas duraron más de 20 años. Es lo que les decía. Como vieron que sus enemigos, los protestantes, realizaban grandes milagros de curaciones, ellos fueron de los magistrados y obtuvieron una orden para cerrar todo el acceso a la tumba. Escribieron una orden, dice que en defensa del rey, en defensa de Dios, se prohíbe hacer milagros en este lugar. Fue la nota que pusieron estos magistrados y estos católicos jesuitas con el rey. En nombre del rey, y está defendiendo a Dios, se prohíbe hacer milagros en este lugar, como ellos no podían realizarlos. Esas son las bestias jesuitas. Pero a pesar de toda oposición, las maravillas duraron más de 20 años de que murió este abad, en 1727 hasta 1747, más o menos. El obispo Douglas, que fue a París con ese único propósito en 1749, visitó el lugar e informó que los milagros seguían produciéndose entre los convulsionarios, seguían. Es lo que hizo este obispo Douglas, casi 20 años después, más de 22, que fue a París con ese mismo único propósito en 1749. Él visitó el lugar e informó de que los milagros seguían produciéndose entre los convulsionarios, entre estos DCBNs. Cuando fracasaron todos los esfuerzos por detenerlos, el clero católico se vio obligado a admitir su realidad, pero se escudaron como hacen de costumbre detrás del diablo. Esto es lo que es la historia del catolicismo, fracaso tras fracaso. Cuando fracasaron todos los esfuerzos por detener los milagros, el clero católico se vio obligado a admitir su realidad, que eran reales los milagros, pero se escudaron como de costumbre que los hacía el diablo, el enemigo de Dios, que Jehová, que realmente es el diablo, que los tiene confundidos esas bestias. Hume, en sus ensayos filosóficos, dice lo siguiente: seguramente nunca hubo un número tan grande de milagros atribuidos a una sola persona como los que últimamente se dice que se han obrado en Francia sobre la tumba del abad de París, Francois.
Lo que dice Hume, David Hume, nació en 1711 en Escocia, era un filósofo, historiador, economista, ensayista. Es una de las figuras más importantes de la filosofía moderna occidental y de la Ilustración. Hume. Eso dice en sus ensayos filosóficos. Seguramente nunca hubo un número tan grande de milagros atribuidos a sola una persona como los que últimamente se dice que se han obrado en Francia sobre la tumba del abad de París. Es la conclusión que saca Hume. Dice: la curación de los enfermos ocurría, la audición a los sordos, la vista a los ciegos recobraban, y en todas partes se habla de ellos como el efecto del santo sepulcro del abad. Lo mismo que hacía Jesús y los discípulos: curaban a los enfermos, daban la audición a los sordos, vista a los ciegos, y en todas partes se hablaba de ellos como efecto del santo sepulcro de ese hombre abad París. Pero lo que es más extraordinario, muchos de los milagros fueron inmediatamente probados en acto ante jueces de indiscutible crédito y distinción, en una época tan erudita y en el teatro más eminente que hay ahora en el mundo. Esto es lo que dice Hume. Muchos de los milagros fueron inmediatamente probados en acto, en hecho, en caliente, ante jueces que estaban ahí de indiscutible crédito y de distinción, que decían que era real. En una época tan erudita como esa y en el teatro más eminente que hay ahora en el mundo, entonces se descubre todas las falsedades. Tampoco los jesuitas, esas bestias, aunque eran un cuerpo erudito, apoyados por los magistrados, los jueces civiles y enemigos decididos de aquellas opiniones en cuyo favor se decía que se habían obrado los milagros, nunca pudieron refutarlos, los milagros, los jesuitas, o detectarlos claramente. Tal es la evidencia histórica. Así lo dice Hume en sus ensayos filosóficos, página 195. Tampoco esas bestias jesuitas, aunque eran un cuerpo erudito, un cuerpo intelectual de la letra muerta, apoyados por los magistrados, por los jueces civiles, están apoyados por ellos y enemigos decididos de aquellas opiniones. Eran enemigos decididos de aquellas opiniones en cuyo favor se decía que se había obrado los milagros. Eran los jesuitas enemigos declarados de aquellas opiniones en cuyo favor se decía que se habían obrado los milagros. Nunca pudieron refutarlo, las bestias jesuitas nunca pudieron refutarlo o detectarlos claramente, porque estaban en la suciedad, estaban atrapados. Tal es la evidencia histórica, según lo dice David Hume, Ensayos Filosóficos, página 195. El doctor Middleton, en su investigación gratuita, en su Free Inquiry, un libro que fue escrito en un periodo en que las manifestaciones ya estaban disminuyendo, es decir, unos 19 años después de haber comenzado, casi 20, declara que la evidencia de estos milagros es tan fuerte como la de las maravillas registradas por los apóstoles. Increíble. Este doctor Middleton se llamaba Converse, nació en 1683, era un clérigo inglés sumido en controversias y disputas. Dr. Middleton, en sus investigaciones gratuitas, también le dicen investigación libre o Free Inquiry, un libro que fue escrito en un periodo en que ya las manifestaciones, los milagros estaban disminuyendo, dice lo siguiente, es decir, esto ocurrió hace unos 19 años antes de haber comenzado, en la tumba del abad, 1727, declara que la evidencia de estos milagros es tan fuerte como las maravillas registradas por los apóstoles. ¿Qué conclusión sacó este hombre, este doctor? Declara que las pruebas, las evidencias de estos milagros, estos prodigios, eran tan fuertes como las maravillas que obraron los apóstoles y están registradas. Los fenómenos también autenticados por miles de testigos ante los magistrados y a pesar del clero católico se encuentran entre los más maravillosos de la historia. Qué bella expresión que nos hace aquí nuestra querida Elena sobre ese sentido. Unos 19 años después de haber comenzado, declara que la evidencia de estos milagros era tan fuerte como las maravillas registradas por los apóstoles. Los fenómenos también autenticados por miles de testigos. Fenómenos bien autentificados por miles de testigos ante los jueces, ante los magistrados. Y a pesar del clero católico, de esas bestias jesuitas, se encuentran estos milagros entre los más maravillosos de nuestra historia. Qué bella conclusión, los más maravillosos de nuestra historia. Kerr de Montenegro,
miembro del Parlamento y hombre que se hizo famoso por su conexión, por su relación que tenía con los jansenitas, los enumera estos milagros minuciosamente en su obra. Este Carles de Montenon se llama Luis Basile, nació en 1686 en París, era un escritor, un magistrado, un juez, fue defensor de los jansenitas y los convulsionarios. Por curiosidad fue a la tumba y observó los milagros que estaba escuchando, tenía muchas y fue a verlos, era verdad. Por lo cual se convirtió al jansenitismo. Era curioso, se dio cuenta de los milagros, fue a presenciarlo, vio la cara de éxtasis de los hombres y mujeres que convulsionaban y se curaban. Los sordos escuchaban, los ciegos miraban, los lisiados caminaban, etc. Carles de Montenon era un miembro del Parlamento y hombre que se hizo famoso por su relación, por su conexión con los jansenitas, porque se dio cuenta que era verdad y se convirtió, y después los defendió en sus obras. Los enumera todos estos milagros minuciosamente en su obra. Carles de Montenon consta de 4 gruesos volúmenes. 4 gruesos volúmenes escribió este Carles de Montenon, de los cuales el primer tomo está dedicado al rey, bajo el título La verdad de los milagros operados por intersección del abad de París. Se le dio al rey la verdad de los milagros operados por intersección del abad de París. Demostrados estos milagros, demostrados y manifestados en contra del arzobispo de Sens. Estos milagros, como siempre, una pugna entre protestantes jansenitas contra los católicos. La verdad de los milagros operados por intersección del abad de París, demostrados y manifestados en contra del arzobispo de Sens. Sens es una comuna francesa que está a 100 kilómetros de París. Sens. Y este arzobispo era Jean-Joseph Lenglet. Nació en 1677. Era un hombre de la iglesia, un teólogo. Era notorio anti-jansenita. Era anti-jansenita, era contra, no le gustaba la verdad que decían ellos. Jean-Joseph Lenglet. Así que estos milagros, en el primer tomo dedicado al rey, son la verdad de los prodigios demostrados, manifestados en contra de lo que dice ese arzobispo de Sens, que era muy anti-jansenita. Obra dedicada al rey por el señor de Montegerón, asesor consejero en el Parlamento, un asesor consejero. El autor presenta una gran cantidad de pruebas personales y oficiales sobre la veracidad de cada caso hacia este hombre. Presenta una gran cantidad de pruebas personales y oficiales sobre la veracidad de cada caso. Por hablar irrespetuosamente del clero romano, por decir la verdad, por hablar irrespetuosamente contra esas bestias, esos católicos, Montenon fue arrojado a la prisión de la Bastilla, pero su obra fue aceptada. Que en tiempos no había libertad, como hoy en día no hay mucha libertad de expresión. Así que cuando le dio la obra al rey, él la vio y se la pasó a su católico obispo, esa bestia, y inmediatamente le mandó una orden de captura, que lo metieran preso en la Bastilla a este autor, defensor de los jansenitas. Así que presenta una gran cantidad de pruebas personales y oficiales sobre la veracidad de cada milagro, de cada caso. Y porque habló la verdad, habló irrespetuosamente acerca de esas bestias católicas, Montenon fue arrojado a la Bastilla, pero su obra fue aceptada. La primera edición fue quemada por los católicos, eran como 5.000 libros, y después fue impresa en Holanda en ultrachet, a muy bajo costo, y se popularizó mucho. Ya tenían un plan B sobre esto. Dicen que uno de estos convulsionarios le profetizó a este señor Montenon de que todo lo que iba a suceder, que iba a entregarle el libro al rey y nadie le iba a hacer nada de la corte, y así ocurrió. Fue otra profecía. Pero su obra fue afectada, y ahora las opiniones del doctor Figuier sobre estos fenómenos notables e incuestionablemente históricos, eran fenómenos notables e incuestionablemente históricos. Una convulsionaria, bueno, ahora Elena nos va a narrar estos fenómenos, que son las que vierte el doctor Figuier sobre estos fenómenos notables e incuestionablemente históricos. Por ejemplo, una convulsionaria se dobla hacia atrás formando un arco. Con sus lomos, con su espalda sostenidos, apoyados por la punta afilada de una estaca. Increíble. Son los casos que está describiendo en este punto. Una convulsionaria se dobla hacia atrás formando un arco con sus lomos sostenidos, apoyados por una punta afilada de una estaca o clavija que está en la parte de la columna vertebral. Cita el erudito autor de los procesos verbales. El placer que ella pedía placer